Bueno, el mensaje lleva por título Anunciando juicio, porque básicamente cuando leemos este capítulo lo que vemos muy claramente es que hay un mensaje de juicio que Dios ordena a Jonás que predique, y es algo que ocupa la dinámica y la narrativa del capítulo 3. Antes de entrar al sermón, quisiera recapitular un poco lo que hemos ido aprendiendo de Jonás hasta ahora, cuando se predicó Jonás 1 y Jonás 2. Vimos que Jonás desobedece su llamado y que eso le acarreó consecuencias. Desobedeció, se subió a un barco con unos marineros y Dios lanzó una tormenta, y esa tormenta sirvió para enseñarle a Jonás precisamente esto, la importancia de saber que hay un juicio pendiente para cada ser humano en este mundo. Pero no solo eso, sino también le enseña que cada ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto es una pena cada vida que se pierde. Jonás se sacrifica para salvar a los marineros y Dios provee un gran pez que sirve de prototipo de salvación, que en el futuro Jesús mencionará que esa salvación, el pez que Dios envía a Jonás, es una especie de reflejo, de prototipo de la cruz. Y ahora ya vamos a este texto, a Jonás 3, y vemos que Dios vuelve a empezar con él. Los 3 primeros versículos es Dios lo vuelve a llamar por segunda vez, y esta vez Jonás hace caso. Esta vez Jonás obedece a Dios y va a Nínive. Y esta vez parece ser que Jonás aprende la lección, aprende algo, hay algo que ha aprendido, que es lo que he dicho antes, el tema del juicio y el valor de la vida humana. Si no lo ha aprendido Jonás, porque a él aún le queda un poco, al menos el oyente puede captarlo. Pero bueno, lo importante aquí es el hecho de que anunciar juicio, aunque nos cueste creerlo, puede traer paz. Y esta palabra juicio es una palabra que nos produce muchas veces escalofríos, que nos parece la típica palabra de los más conservadores o las personas más frías o crueles, pero vaya, está aquí. Y cuando hablamos de juicio deberíamos también hablar de juicio aquí, de justicia y de falta de justicia, ¿no? Nosotros los occidentales, o los que no sois occidentales pero estáis en Occidente, no hace falta ser un genio para saber que como sociedad hemos decaído sobre todo en muchos aspectos, pero en lujuria sexual, por ejemplo. No hace falta ser muy listo ni hacer una gran investigación para saber que lo más buscado en Internet es pornografía. Somos una sociedad antiamor, somos la sociedad del desamor, no nos comprometemos a nada. Es una cosa que chocamos con otras culturas, ¿no? En otras culturas la familia, los vínculos son importantes, y nosotros en Occidente somos personas que no queremos comprometernos con nada y nadie. Creamos nuestras burbujas, y ahí donde hay burbujas no hay amor, porque el amor no funciona a base de burbujas. Somos personas que nos ponemos la bandera de los derechos humanos, pero con tal de tener petróleo no nos importa negociar con gente como Gaddafi en su momento, con Putin, con la familia real de Arabia Saudí. Y aunque muchas personas occidentales digan que no, yo no estoy de acuerdo con ellos, y les dijeran, pues si no negociásemos con ellos nuestra economía se iría al garete y eso te afectaría a ti personalmente, muy probablemente acabarían diciendo, bueno, pues negociemos, es un mal menor. Yo creo que eso pasaría, Somos una sociedad capaz de enviar un cuerpo de bomberos para salvar a un ratón que se ha quedado atrapado en una alcantarilla. Y si creéis que es broma, no, lo he visto por internet. Creo que pasó en Alemania o en Austria. Y no digo que esté mal hacer eso, pero lo que me sorprende es luego la pasividad que hay cuando sabemos que tenemos una gran red de mujeres esclavizadas sexualmente, que las traen de países del este o de África, y que les prometen que van a trabajar de azafatas o de administrativas, y ellas sueñan entonces con salvar a sus familias de las crisis económicas, y se encuentran atrapadas y perteneciendo a un magnate del dinero negro y vendiendo su cuerpo.
Hablamos de activismo social, pero lo único que nos activa el cuerpo es ir a animar a nuestro equipo de fútbol y si hace falta con insultos racistas en el campo. Levantamos la bandera de los derechos humanos, pero odiamos a los humanos de esos derechos. Y en vista de esto, ¿cuál ha sido el método de proclamación del Evangelio en Occidente? Un Occidente tan falto de justicia. Pues mirad, esto no es mi impresión, he intentado ser lo más objetivo posible. No solo guiándome por mis percepciones, pero cuando hablo de Occidente, y estoy criticando Occidente, pero podría criticar otras sociedades, pero bueno, ahora me enfoco en esta. En Occidente, el cristianismo en Occidente se ha hecho popular ahora por predicaciones inofensivas, predicaciones del buen rollo, del positivismo, del Dios te ama. En parte es verdad, pero mira, para aquellos que estuvimos en Malgrat, el último retiro del Malgrat, yo vine con mi mujer y vi un montón de pegatinas con el arco iris, una especie de cara amarilla y ponía Jesus loves you, Jesús te ama. Claro, en parte esos mensajes de todos somos hijos de Dios, Dios te ama, se han de explicar. Dios te ama, pero si no te arrepientes, el Dios que te ama te va a juzgar. Todos somos hijos de Dios, pero no todos pertenecemos a la familia de Dios. Somos creación, pero no todos estamos en la casa de Dios, pertenecemos a la familia. ¿Por qué se ha vuelto popular este tipo de predicación del Evangelio y nos avergonzamos de ella, de anunciar juicio? Porque es la realidad, hay que anunciar juicio. O al menos, incluso también, nosotros lo podemos ver así. Yo creo que es porque nos avergonzamos y el mundo ha vencido en este aspecto. La verdad es que el mensaje de juicio está presente en este capítulo. Es una realidad, no hace falta que me lo invente. Mirad, versículo 2, proclámale el mensaje, proclama el mensaje a los ciudadanos de Nínive. Y el verbo proclámale en el original contiene una connotación negativa. Es proclámale en contra, es una especie de cántale las 40. Ve y échale bronca a Nínive. Es más o menos así, es un tono negativo. Versículo 4 lo deja claro. Jonás proclama, y esta es la proclamación de Jonás, dentro de 40 días Nínive será destruida. A ver, el mensaje no es dentro de 40 días van a crecer flores, dentro de 40 días os van a subir el sueldo, dentro de 40 días piruletas y chupachups. No, es dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Y los versículos 9 y 10 implican que efectivamente va a haber un juicio contra Nínive. Y recordemos que esto no es nuevo, que en el capítulo 1, versículo 2, Dios ordena a Jonás y le dice: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. En resumen, lo que Dios ordena a Jonás es proclamar juicio, ni más ni menos. Nos podemos sentir avergonzados, nos puede causar pavor, escalofríos, pero es lo que hay y esto no ha cambiado. Tampoco podemos coger ahora y decir que somos personas del Nuevo Testamento y ya no existe juicio. A ver, lo que existe es salvación por gracia. Existe lo que ha hecho Jesús y Jesús ha cruzado un puente entre el cielo y el infierno. Pero las personas que no creen en Jesús están pendientes de juicio, están, como se diría, en la lista negra. Y como dice Pablo en Efesios 2, versículo 3, aquellos que no creen son hijos de ira, son hijos de juicio, hijos de juicio. El Nuevo Testamento deja muy claro que hemos de proclamar el mensaje del Evangelio, que es salvación para el que cree, pero para el que no es condenación. El juicio no ha desaparecido. Mirad, cuando vemos a Pablo en el libro de Hechos predicar el Evangelio a judíos, menciona el juicio. Y cuando en el capítulo 17 del libro de los Hechos él va al mundo griego a predicar el Evangelio, él predica de una forma diferente, porque ya no predica a judíos, sino predica a griegos que no tienen conocimiento de la Torá. Pero, sin embargo, en el versículo 31, él deja muy claro: Dios ha puesto a este hombre, en referencia a Jesús, para que porque un día juzgará a todo ser vivo, a vivos y a muertos. En el evangelismo, cuando hablamos de Jesús, la Biblia nos deja claro que es un tema que no hace falta forzarlo,
pero no evitarlo. No evitarlo. Y es importante. ¿Por qué hay juicio? En este caso vamos a basarnos en este contexto. ¿Por qué hay juicio? ¿Debido a qué? El versículo 8 lo deja claro en cuanto a los ninivitas. Debido a la violencia individual y colectiva de este pueblo. Esta palabra, violencia, es la misma que es usada en Génesis 6:13, donde Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Esta palabra, violencia, es lo que provocó que Dios enviara el diluvio, algo que, como dice la palabra misma, le provocó dolor en el corazón a Dios, tener que tomar esta decisión. Pero a ver, lo que la gente hacía no eran 2 bofetones o se engañaban por 1 euro o algo así, era violencia extrema, hasta tal punto que Dios tuvo que tomar esta decisión. Mucha gente juzga a Dios como si Dios fuese tiquismiquis, como si fuese un intolerante que detesta a la humanidad. Incluso yo por algún tiempo caí en esa trampa de que el Dios del Antiguo Testamento es muy intolerante, muy tiquismiquis, demasiado sensible, como que le falta comprensión. Pero veréis, la cosa ha cambiado. Para mí ahora, conociendo la maldad humana, lo que yo no puedo lograr comprender es que Dios tenga deseos de salvar a la humanidad. Es lo que no me explico. Es fácil decir que Dios es un intolerante, pero la verdad es que eso pasa cuando ignoramos en primera línea lo que está pasando. Seguramente a estas personas que están en Ucrania, muchos deben de pensar: Dios juzgue a Putin, o Dios juzgue Rusia o quien sea. Y la verdad es que es un sentimiento que, más acertado o menos acertado, es algo que se entiende. El sentido de justicia lo entiende. Veréis, en el libro de Jonás, en este caso, los ninivitas, capital del imperio asirio, no vemos las acciones y costumbres que estos pueblos tenían. Pero los contemporáneos del libro de Jonás lo sabían muy bien. Ellos sabían lo que los ninivitas eran capaces de hacer. Y de hecho Jonás pertenecía al reino del norte. Y Jonás sabía seguramente que él había visto con sus ojos a asirios haciendo ataques, o él ya había oído hablar, noticias le habían llegado y sabían. Y vamos, con lo que esta gente hacía se encargaban de que los pueblos de alrededor supieran lo que ellos hacían a los pueblos que invadían para que tuvieran miedo. No quiero meter miedo ni asco en ninguno de vosotros, pero creo que es bueno que nosotros, unos 2800 años después, necesitamos saber lo que estos pueblos hacían. Así que no voy a poner muchos detalles, pero para que nadie diga que Dios es tiquismiquis o es demasiado sensible, es bueno que sepamos un poco de lo que hacían. Veréis, cuando estos pueblos invadían, me refiero a los asirios, a una ciudad o un país, a las mujeres embarazadas, y hay algunos salmos y algunos textos en la Biblia que hacen referencia a ello, no tenían piedad ni de la mujer ni del bebé de dentro, y me ahorro detalles. A los hombres vencidos en combate no los dejaban ni con la piel ni con las extremidades, y esto no lo hacían cuando morían, sino cuando estaban vivos. Quemaban a lo que fuera, cualquier edad, quemaban vivos a personas de cualquier edad. Y a los que sobrevivían los erradicaban de su cultura, de sus costumbres, de sus tierras, de sus pertenencias. Y es lo que vemos luego, lo que pasa con Israel, que se acaba convirtiendo en Samaria. Sinceramente, si alguno de nosotros fuese Dios por un momento y viese esa maldad, no ya en el mundo entero, sino... Lo pongo más fácil. La verdad es que si yo fuese Dios y viese toda la maldad que se comete en Barcelona solo en una semana, yo no sería un Dios de gracia. Lo pongo así. Y yo creo que ninguno de vosotros tampoco. Se ha de ser Dios con todo su carácter para tener la gracia que tiene. La violencia no ha sido erradicada. La violencia no ha sido erradicada. Y cuando digo no ha sido erradicada, digo ahora, en nuestros tiempos. Así que tampoco podemos decir que somos mejores que los asirios. Es verdad que somos diferentes, no llegamos tan lejos como ellos,
Y hay que ser sinceros, ¿no? Yo no veo que nosotros lleguemos a estos puntos o tengamos estas costumbres. Hay que ser realistas, ¿no? No somos buenos, pero no tenemos esas prácticas o esas prácticas no forman parte de nuestra cultura. Pero estos días hemos escuchado 2 sermones sobre la ética el código ético de Jesús, basadas en el Sermón del Monte, y en estas 2 prédicas hemos podido aprender y ver claro que cada vez que sentimos animadversión por alguien, que insultamos a alguien, que odiamos en nuestro corazón a un hermano o hermana en la fe, quebramos el 5.º mandamiento de no matar. Y cuando quebramos el 5.º mandamiento de no matar, tampoco estamos tan lejos de lo que hacen los asirios, porque al fin y al cabo ellos matan y nosotros con nuestras palabras también matamos. Como he dicho, es cierto que no es lo mismo matar con un cuchillo que insultar, pero también son ciertas 2 cosas con respecto a esto. La primera es que hay palabras de las que uno no se recupera jamás. Hay algunos puñetazos que duelen, pero te recuperas en unos días. A veces lo que más duele de un puñetazo es el miedo que te produce esa persona que te pega, o en el caso de los hombres, el deshonor de que alguien nos ha podido. Eso duele más que el puñetazo. Pero lo que más puede doler, más que un golpe, y si hay algo que llega más profundo que a nuestra piel, que traspasa más adentro aún, son las palabras. Hay palabras que matan. Hay personas que no se han recuperado de ciertas frases que les han dicho en el momento equivocado, en el lugar equivocado, en la situación o por la persona equivocada, y no se han recuperado jamás. La segunda cosa es que odiar con palabras, como he dicho antes, nos hace compartir el mismo cáncer que tienen los que matan el cuerpo. Y como cualquier cáncer, puede parecer más evolucionado o menos, pero todo cáncer es peligroso. Y todas las palabras, aunque parecen más inofensivas que un cuchillo, pueden producir daños que no nos imaginamos. Muy oscuro, ¿verdad? Todo lo que he dicho hasta ahora: juicio, violencia, palabras. Igual esto del mensaje de juicio es algo que a muchos nos cuesta. Han puesto caricaturas sobre los evangélicos de hoy en día como personas que digo, ¡oh, juicio, juicio, juicio! Y no queremos que nos identifiquen así. Pero es bueno, mirad, es bueno, porque este mensaje de juicio, que aparentemente no tiene ninguna promesa de paz, no, cuando vemos a Jonás predicando, él no parece que vaya a prometer paz o salvación. Vemos que sí, que luego la hay, que Dios cambia de parecer, o Dios no los va a juzgar. Pero cuando Jonás predica, él no les dice Dios os va a salvar si os arrepentís. No lo dice. Dentro de 40 días, Nínive, ¡boom! Ya está, es lo único que dice. Y sin embargo, pese a esto, este mensaje produce paz. Produce arrepentimiento. En el versículo 5 podemos ver cómo los ninivitas hacen un ayuno general y se cubren de ceniza. Esto era una práctica común de los pueblos del Antiguo Testamento para demostrar público arrepentimiento social, arrepentimiento social. Esto lo hacían para que la gente viera, me estoy arrepintiendo. No es una cosa que lo hago yo en mi casa solas. Es una cosa colectiva, es una cosa pública, que la gente lo sepa. En los versículos del 6 al 9 vemos con más detalle cómo esto llega hasta incluso al rey. Y el rey dice, lo hace oficial, que afecte a todo habitante, rico o pobre y animal. Esto es sorprendente. Mirad la proclamación de un mensaje tan negativo a un imperio que miraba por encima del hombro a toda nación, especialmente a Israel, que veía a Israel como un cromo, como nadie, una nación que estaban a punto de invadir. Lo miraban por encima del hombro. Pues este mensaje tan negativo a esta nación tan orgullosa por parte de un profeta que no parece muy comprometido, va y provoca un arrepentimiento en cadena que afecta a 120.000 personas. 120.000 personas. ¿Cómo me gustaría a mí salir a evangelizar y en una prédica en un día 120.000 personas salvas? Todo este barrio prácticamente.
Solo un día de trabajo, ¡boom! ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Clave, versículo 5. Porque en el mensaje de juicio, los ninivitas, ¿a quién escuchan? Según el versículo 5. ¿A quién creyeron? A Dios. Versículo dicen, los ninivitas creyeron a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice, predica esto, y este es el mensaje que yo tengo para esta gente, y nosotros hacemos el mayor caso posible a lo que Dios nos dice, suelen pasar cosas, suele pasar lo que Dios promete. Suele pasar lo que Dios promete. Y hay una reacción en cadena, algo pasa, algo que es increíble. Y nosotros no deberíamos de adulterar lo que Dios nos ha dicho. Y como he dicho antes, en el Nuevo Testamento vemos claramente que el mensaje de juicio no ha cambiado. Mirad, hay dos cosas fundamentales basadas en este pasaje que creo que debemos aprender y practicar. La primera es no sentirnos avergonzados de mencionar juicio y todo lo que conlleva cuando hablamos del Evangelio de otras personas. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y Jesús predicaba, arrepentíos, arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Si Jesús lo hacía, ¿por qué nosotros lo evitamos? Si Jesús causó tanto atractivo en la gente, ¿por qué nosotros tenemos tanto miedo de que la palabra juicio no vaya a producir algo bueno? ¿Por qué? ¿Por qué callamos lo que Jesús tenía como parte intrínseca de su proclamación? Para ello, mi recomendación es que seamos genuinos. En mi experiencia he visto dos extremos que creo que son buenos a evitar. La primera es mencionar juicio de forma superficial, la otra de forma dramática. Yo creo que a veces hay pastores o predicadores que cuando predican juicio les encanta golpear la mesa, gritar fuerte, tener un tono de llorar. A veces parece ser que el único tipo de predicación es la que conlleva al juicio, y hay más cosas, ¿no?, en la vida, pero ni callarlo ni tampoco ponerle un drama que no es parte genuina de lo que uno es. Es bueno sentarse con la gente y hablar y apelar a que todos sabemos que hay algo que es el bien y el mal en mayúsculas, y que todos nosotros hemos hecho cosas malas y que la conciencia nos dice que hemos hecho cosas malas. Nuestro sentido de justicia nos dice que hemos hecho cosas malas y que por lo tanto no somos inocentes. Y deberíamos de apelar a ello. Porque cuando hablas tranquilamente y genuinamente, todo el mundo sabe a ver, perfecto no soy. Y cuando escarbas un poco más, ya no es solo no eres perfecto, sino que no somos aún peor. La gente puede escuchar a Dios al escuchar que somos pecadores. La segunda cosa que debemos aprender y practicar es que el arrepentimiento es algo que nosotros debemos practicar primero. Antes de forzarlo o de convencer a los demás, es algo que debemos practicar nosotros mismos. Debemos arrepentirnos de nuestra violencia, quizás no física, pero verbal. Creo que a veces se nos pasa por alto la capacidad que tenemos de ser bordes. Es increíble, somos muy bordes. Hoy cogí el autobús y tuve que tomar unos segundos para ponerme la máscara y subir, y el conductor del autobús empezó a gritar. Y esto a veces pasa cada día y uno no sabe los efectos que cuando las personas bordes pueden tener en otras personas, o el borderío puede tener. Debemos pensar en lo que decimos a otros. Comentarios despóticos, bromas de mal gusto. Todo eso hiere mucho y es muy violento. Debemos arrepentirnos también del derecho que a veces tomamos cuando usamos la verdad. Esto me refiero a, tengo la verdad y por lo tanto puedo hablar a esa persona como me dé la gana, con las palabras que me dé la gana. A veces eso es peligroso, cuando creemos que tenemos la verdad y que la verdad es tan importante que puedo actuar ya como me dé la gana.
Veo a una persona ahí que le sobran un par de kilos y entonces ya voy y le echo todo, le vomito todo lo que hay, o veo un fallo o una imperfección en alguien y le ¡boom! Y vamos al insulto. Y a veces creer que tenemos la verdad no significa que la tengamos. Así que meditemos antes de hablar, pensemos bien si tenemos razón o no y usemos inteligentemente las palabras que tenemos que decir, si es que nos toca a nosotros decirlas. Y no tengamos miedo de que el mensaje del Evangelio es un mensaje de paz, pero es un mensaje de juicio también si nos aceptan los términos de paz. Amén.